Pregunta número 1. ¿Cierto o falso? El tiempo de trabajo de un empleado debe incluir cosas como el tiempo esperando por el arreglo de una máquina, esperando mientras el campo se seca, el tiempo de transporte entre los campos durante el día. Pregunta número 2. Los empleadores de los trabajadores agrícolas H2A u otro tipo de trabajador agrícola deben proveer un documento escrito al momento de reclutar los trabajadores. ¿Debería este documento incluir la cantidad de paga prometida? ¿Sí o no? Pregunta número 3. Los empleadores deben proveer un talonario o documento de paga a cada empleado. El talonario es requerido, sin importar el tipo de paga. ¿Qué debe contener? Cada empleado de la agricultura debe recibir información acerca de los términos y condiciones de su trabajo. Los empleadores tienen diferentes obligaciones para cada tipo de trabajador. Bajo la ley federal, si los trabajadores agrícolas regresan a su residencia permanente todas las noches, se requiere que el empleador le notifique verbalmente al trabajador, al menos que el trabajador pida una copia escrita del contrato. Bajo la ley federal, si los trabajadores agrícolas regresan a su residencia permanente todas las noches o bajo el programa H2A, es requerido que el empleador le provea a él o ella una copia del contrato con las condiciones y términos al momento de ser reclutados. Si el trabajador no vive en el área permanentemente, es requerido que el empleador le provea a él o ella una copia del contrato con las condiciones y términos al momento de ser reclutados. Basado en el contrato de los fabricantes, el ranchero o empleador debe proveer a los trabajadores agrícolas un contrato en escrito con las condiciones. El contrato debe ser escrito en el idioma que el empleado entiende. El contrato debe incluir el lugar de trabajo, el tiempo que va a cubrir, el tipo de trabajo y qué cultivos serán cosechados, la paga a recibir, incluyendo paga por cubetas o por contrato, los beneficios provistos como vivienda o transportación y el costo si hay alguno. Si será provista alguna compensación al trabajador o desempleo. La iniciación de cualquier cese de trabajo o reducción de trabajo en el área de trabajo. Si el granjero o un agente va a recibir comisiones de alguna venta hecha por los trabajadores. Si en cualquier momento durante el empleo algún empleado pregunta por una copia escrita del contrato, el empleador debe proveerla. Los empleadores deben mantener los documentos de los empleados correctamente y deben pagarles a los empleados correctamente por todas las horas que trabajen. El empleador debe mantener los documentos con las horas trabajadas diariamente y semanal. En adición a las responsabilidades primarias del trabajo, el tiempo trabajado debe incluir cosas como el tiempo esperando por el arreglo de máquinas, el tiempo esperando que se sequen los campos, el tiempo viajando entre los campos durante el día de trabajo, el tiempo en el trabajo cuando el empleado no está libre de irse. Por ejemplo, el tiempo esperando que los camiones viren a los campos, tiempo de descansos cortos, tiempo de descansos largos cuando el empleado no está libre de sus responsabilidades. El empleador tiene que pagar el salario mínimo federal o bajo el programa H2A. El pago es el resultado de la AWER, efecto adverso en el índice salarial. Esto es cierto cuando el empleador paga por hora o por la pieza. Si un empleado fue pagado por pieza, pero no produce suficiente para ganar el salario mínimo federal o bajo el programa H2A, el pago es el resultado de la AWER, efecto adverso en el índice salarial. El empleador debe completar el pago que le falta al empleado.
Los empleadores deben proporcionar un recibo de sueldo a cada empleado en cada día de pago. Esto es necesario independientemente de la base de la paga. Los empleados deberían alentar a los empleados a que guarden sus recibos de pago. Los recibos de pago deben incluir la tarifa por hora o por pieza y el número de unidades que ganaron por cada actividad, el número correcto de las horas trabajadas, las ganancias totales para el periodo de pago, el monto y propósito de cualquier deducción, la cantidad de paga neta, el nombre, dirección y número de identificación del empleador, el nombre, dirección y número de SS del trabajador. Los empleados tendrían que guardar sus horarios y verificarlos con los recibos de pago del empleador. Está prohibido pagar por cualquier servicio de reclutamiento o servicio por un contrato de trabajo en los Estados Unidos. Ningún trabajador agrícola debería ser obligado a solicitar o pagar dinero por la oportunidad y privilegio de trabajar en los Estados Unidos. Tampoco una agencia de trabajo o una persona le debería solicitar ningún pago semanal o el embargo de propiedades existente por la misma razón. Si un empleador ofrece transporte a los trabajadores, debe ser seguro. Debe cumplir con estos requisitos mínimos: un asiento separado por cada pasajero, asientos que estén firmemente sujetos al vehículo, ventanas que no estén rotas, puertas correctamente montadas con asas que abran y cierran, ventilación adecuada, no agujeros o zonas oxidadas en la parte interior del vehículo, calefacción adecuada para el clima frío, frenos, luces y señales de tránsito que funcionen, neumáticos adecuados de igual tamaño, cinturones de seguridad cuando sean requeridos por la ley estatal, parabrisas que funcionen, sistema de combustibles sin derrames, espejos retrovisores que funcionen. En adición, el chofer debe tener una licencia de conducir válida. Debe cumplir con todos los requerimientos de la seguridad motorizada y obedecer todas las leyes de conducir. Todos los contratistas de trabajo agrícola deben estar registrados con el Departamento del Trabajo y deben tener autorización de transporte para cada vehículo que van a utilizar y autorización de conducir para cada chofer. Los empleadores podrían cobrar a los empleados por el transporte y desde su lugar de trabajo, pero este cargo debe ser razonable y debe ser mencionado en el contrato de trabajo. Si un empleador proporciona viviendas a los trabajadores, posee o controla la instalación de casas de migrantes o trabajadores H2A, la vivienda debe ser segura y limpia. Como mínimo, debe cumplir con estos requisitos: una cama para cada persona, agua caliente disponible, calefacción disponible, ventanas que abran y faciliten el flujo de aire adecuado en cada cuarto, puertas de screen con cierre automático, luces adecuadas, ningún signo de infestación, plagas, roedores o insectos en el área, cocina totalmente equipada y limpia con lugar para guardar alimentos para que no se dañen, botes de basura con tapas que mantengan lejos de las moscas y roedores, área para limpiar y secar la ropa, caja con equipo de primeros auxilios, extintor de fuego, baños limpios. Los inodoros en los baños deben ser separados para hombres y mujeres, con al menos un inodoro para 15 personas y que contengan una cantidad adecuada de papel higiénico. Al menos una ducha para cada 10 personas o 15 personas en algunas viviendas viejas. El área alrededor de la vivienda debe estar limpia, no aguas residuales, basura o maleza. El propietario y la persona encargada de la vivienda son responsables de mantener la vivienda segura y limpia. Contratistas de trabajo agrícola que proveen vivienda a los trabajadores
deben registrarse con el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y deben tener una autorización de vivienda para cada edificio que utilizan para albergar a los trabajadores agrícolas. Los empleadores podrían cargar monetariamente a algunos empleados por la vivienda, pero este cargo debe ser razonable y debe ser presentado en el contrato del trabajo. Bajo el programa H2A, la vivienda debe ser sin cargo. Los empleadores de los trabajadores H2A también deben mostrar el cartel verde de los derechos de empleados que el Departamento del Trabajo requiere y debe estar localizado en un área visible en el área de trabajo. La División de Horas y Salarios del Departamento del Trabajo es responsable de administrar y hacer cumplir algunas de las leyes y protecciones nacionales más importantes que protegen a los trabajadores. El compromiso de la División de Horas y Salarios es garantizar que los trabajadores de este país sean pagados correctamente por todas las horas que trabajan, independientemente del estatus migratorio. Si usted tiene preguntas o inquietudes, puede contactarnos al 1-866-487-9243 o visite la página web y usted será dirigido a la oficina más cercana de la División de Horas y Salarios para recibir asistencia. Hay más de 200 oficinas a través del país con profesionales capacitados y listos para ayudarle. La siguiente información es útil para hacer una queja con la División de Horas y Salarios. Su nombre, su dirección y número de teléfono para poder estar en contacto con usted, el nombre de la empresa donde trabajas, la dirección de la empresa, número del teléfono de la empresa, nombre del gerente o propietario, tipo de trabajo que usted realiza, cuándo y cómo le pagaron, copias del talonario recibido con su paga, registros personales de horas trabajadas u otra información sobre las prácticas de paga de su empleador que puedan ser útiles. Todos los servicios son gratis y confidenciales, así usted tenga sus documentos o no. Recuerde que su empleador no puede despedirlo o, de cualquier otra manera, discriminar contra usted por hacer una queja con la División de Horas y Salarios. Si la División de Horas y Salarios no puede atenderle, se hará todo el esfuerzo para referirle a la agencia apropiada u organización que lo pueda ayudar. Pregunta número 1. ¿Cierto o falso? El tiempo de trabajo de un empleado debe incluir cosas como el tiempo esperando por el arreglo de una máquina, esperando mientras el campo se seca, el tiempo de transporte entre los campos durante el día. La respuesta es cierto. El empleador debe llevar un registro de las horas trabajadas cada día de trabajo. Además de sus responsabilidades del trabajo principal, el tiempo trabajado por los empleados también debe incluir cosas como el tiempo esperando por el arreglo de máquinas, el tiempo esperando que se sequen los campos, el tiempo viajando entre los campos durante el día de trabajo, el tiempo en el trabajo cuando el empleado no está libre de irse. Por ejemplo, el tiempo esperando que los camiones viren a los campos, tiempo de descansos cortos, tiempo de descansos largos cuando el empleado no está libre de sus responsabilidades. Pregunta número 2. Los empleadores de los trabajadores agrícolas H2A u otro tipo de trabajador agrícola deben proveer un documento escrito al momento de reclutar los trabajadores. ¿Debería este documento incluir la cantidad de paga prometida, sí o no? La respuesta es sí. La tarifa de pago deberá indicarse cuando un trabajador es contratado. Cada empleado agrícola debe recibir información sobre las condiciones del trabajo. Bajo la ley federal, si los trabajadores agrícolas regresan a su residencia permanente todas las noches, se requiere que el empleador le notifique verbalmente al trabajador, al menos que el trabajador pida una copia escrita del contrato. Bajo la ley federal,
Si los trabajadores agrícolas regresan a su residencia permanente todas las noches o bajo el programa H2A, es requerido que el empleador le provea a él o ella una copia del contrato con las condiciones y términos al momento de ser reclutados. Si el trabajador no vive en el área permanentemente, es requerido que el empleador le provea a él o ella una copia del contrato con las condiciones y términos al momento de ser reclutados. Pregunta número 3. Los empleadores deben proveer un talonario o documento de paga a cada empleado. El talonario es requerido, sin importar el tipo de paga. ¿Qué debe contener? La respuesta: recibos de sueldo deben incluir tarifa por hora o por pieza recibida y el número de unidades completadas por cada actividad, número correcto de horas trabajadas, ingresos totales recibidos en el período de pago, cantidad y razón de las deducciones, cantidad de pago neto, nombre del empleador, dirección y número de identificación, nombre, dirección y número de SS del trabajador.